Buenas tardes, profesor. Nosotras somos el equipo que va a hablar de la determinación del sexo en himenópteros. Vamos a presentar mi compañera González Pérez Miriam y su servidora Jimena Marisol Soto Castellán. Y bueno, para empezar la presentación, tenemos que ver a grandes rasgos qué son los himenópteros. Y bueno, el orden Hymenoptera es uno de los 5 órdenes más diversos dentro de los insectos y incluye especies muy importantes y conocidas como las abejas, las avispas, los abejorros y las hormigas. Y bueno, pues estos insectos tienen una distribución cosmopolita, lo que significa que se encuentran prácticamente en todo el mundo, desde regiones subárticas hasta zonas tropicales, incluso a grandes altitudes. Y bueno, una de las características más importantes de los himenópteros es la presencia de 2 pares de alas membranosas, que son las alas delanteras, que van a ser más grandes, y las alas traseras, que van a estar conectadas con las delanteras. Y bueno, también tienen una serie de ganchos pequeños que se llaman amulis. Esto les va a permitir volar de manera más coordinada y eficiente. Presentan adaptaciones como espinas en las patas anteriores que van a funcionar como un dispositivo de limpieza. Y pues bueno, esto los va a ayudar a mantener sus antenas libres de polvo y polen. Y bueno, pues además los himenópteros poseen un ovopositor, y en algunas especies esta estructura pues se puede modificar para formar un aguijón, y esto va a ser utilizado tanto para defensa como captura de presas y proteger a las colonias. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar más o menos a cómo se determina el sexo en, en este orden. Ok, pues el sistema de determinación del sexo más común en himenópteros es el de haplodiploidía. Y bueno, en este mecanismo no depende de cromosomas sexuales, bueno, de la presencia de cromosomas sexuales, sino más de la haploidía de los organismos. Em, Entre machos y hembras hay diferente constitución cromosómica. Y la madre es la que lo controla, ya que puede producir hembras diploides por fecundación o machos haploides generados por partenogénesis y mitosis, es decir, sin fecundar sus óvulos, ¿no? Lo que ocurre aquí a grandes rasgos es que las hembras llegan a parearse con machos o zánganos, también conocidos como zánganos. Se aparean con de 10 a 15 zánganos y entonces guardan su esperma en una estructura llamada espermateca. Y bueno, la característica es que pueden guardar este esperma para cuando ellas liberen óvulos, decidir si los fecundan o si no. En este caso, si se fecundan, pues sería tendría los dos juegos cromosómicos, ¿no? Tanto de la madre, de la hembra, como del padre, del macho, entonces sería diploide. Fecunda, entonces tendría solo el juego cromosómico de la madre y sería haploide. Y pues eso da lugar a la determinación del sexo. Como se ve aquí en este pequeño esquemita, está la abeja reina y pues ahí hay 2 flechitas que nos dan las 2 posibles opciones, que es cuando no fecunda el óvulo y es haploide, pues solo tiene un juego cromosómico, o sea, N, y se transforma en macho. Y cuando fecunda al huevo, es decir, cuando lo fecunda con el esperma que guardó, pues se vuelve diploide y tiene entonces los juegos cromosómicos o 2N y se transforma en una hembra. Este ejemplo es muy ilustrativo. Hubiera querido poner como características de
de diferenciación entre machos y hembras, pero creo que así es más ilustrativo solamente. Y bueno, los principios masculinizantes y feminizantes los voy a mencionar. Eh, el gen CSD es un gen clave masculino o femenino y no es que determine por completo la diferenciación, sino que más bien detecta el estado genético del individuo y así activa o no la vía feminizante. Justo aquí dice que cuando el individuo es heterocigoto, para CSD se desarrolla como hembra y cuando es homocigoto o haploide se desarrolla como macho. Y aquí ponen homocigoto o haploide porque también se han encontrado en algunos casos machos que son diploides, pero son homocigotos. Entonces aún así se desarrollan como machos, aunque tengan dos juegos cromosómicos. Si son homocigotos, se transforman en machos, igual de la vía feminizante, que es justo la que voy a mencionar después. Bueno, dice, el gen inicial de la cascada de determinación sexual, su activación activa o no la vía feminizante. ¿Y cómo ocurre? Bueno, pues cuando hay complementariedad de bases entre los juegos cromosómicos, se activa la vía feminizante. Para eso el organismo, aparte de ser diploide, también debe ser heterocigoto. Le voy a regresar a la diapositiva para que vean el caso de la hembra, pues ella es diploide porque tiene dos juegos cromosómicos, pero como uno es de la mamá y otro de algún zángano, pues va a ser heterocigoto. Y el macho pues solo tiene un juego, entonces pues no hay de otra, ¿no? Pero si fuera 2N y esos dos juegos cromosómicos fueran iguales, igual se desarrollaría como macho. Entonces, como en la bibliografía veníamos a dejar así. Y las piezas de rompecabezas son para ejemplificar cuando dos piezas son iguales, como es en el caso de abajo, que es cuando son diploides pero homocigotas. No hay complementariedad, entonces el gen CSD no detecta esa complementariedad y no activa la vía feminizante, y por eso aunque tengan dos juegos no se desarrolla como macho, digo como hembra, perdón. Y en el caso de arriba pues hay dos piezas, o lo que podemos ver como dos juegos cromosómicos diferentes o heterocigotos, y pues ahí sí hay complementariedad y pues ahí se desarrolla como hembra. Y bueno, una vez que el gen CSD detecta esta complementariedad, pues si es diploide y heterocigota, entonces se activa el gen de Feminizer, que es un gen feminizante que actúa arriba abajo de CSD. Y bueno, incluso este gen puede autorregularse. Entonces, contribuye a una diferenciación femenina, ¿no? Dice que induce el splicing femenino del FEM y codifica proteínas reguladoras que mantienen su propia expresión y la de otros genes feminizantes, pero pues esos ya no son genes principales, vaya. Y si FEM no se expresa, o sea, si CSD no se activa porque no detecta la complementariedad de bases, pues el desarrollo sigue la ruta, digamos, normal, que es masculina. Entonces, hay un último gen que es el DSX o double set, que es el vector final de una cascada sexual de diferenciación. Es decir, que si se activa la vía femenina, se va a generar un ARN específico en donde se activan genes de desarrollo de hembras. Y si la isoforma es masculina, pues se genera un ARN diferente que activa genes masculinos. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que CSD detecta el estado genético del individuo y dependiendo la complementariedad de bases,
activa o no activa la vía feminizante. Si la activa, pues se diferencia en una hembra, y si no la activa, entonces sigue la ruta normal y se diferencia en machos, a menos que, como ya vimos, sea diploide pero homocigoto. En ese caso sería macho. Y eso se puede encontrar incluso en condiciones normales, pero a veces esos machos no llegan a ser viables, o pueden crecer pero no se pueden reproducir. Entonces, pues no, de hecho no es tan común encontrarlos, pero pues sí se mencionan. Y pues ya, esos son los genes que intervienen. A continuación vamos a explicar un experimento. Y bueno, para esclarecer más cómo es que funciona el gen FEM, pues vamos a hablar un poco de un experimento que se realizó en abejas melíferas, que es Apis mellifera. Y bueno, este experimento lo realizó Hemp y Hasselman. Y pues bueno, ellos trabajaron en la ruta de determinación sexual en este en esta especie de abejas. Y bueno, para poder probar la función de FEM, los investigadores usaron inferencia por ARN o RNAi, que pues bueno, esto reduce, bueno, es una cadena de RNA, de hecho es una doble cadena que ayuda a reducir la, la expresión de ciertos genes y es una herramienta molecular. Y bueno, pues esta técnica fue dirigida al gen FEM en larvas genéticamente diploides, o sea que iban a ser hembras o que iban a desarrollar un fenotipo femenino. Y pues bueno, básicamente se administró el RNAi para reducir la expresión de FEM en los individuos diploides y luego se siguió el desarrollo morfológico, o sea, se vieron sus caracteres sexuales como los ovarios o la ausencia de las estructuras femeninas y también se observó el desarrollo molecular. Y los resultados, en la siguiente diapositiva, se ve que la pérdida de la función del gen FEM, pues ahora sí que transformó completamente la ruta del desarrollo, ya que los individuos que eran genéticamente diploides, al ser tratados con el RNAi, desarrollaron caracteres masculinos. Y bueno, pues esto demuestra que FEM no solo participa en, en la determinación del sexo, sino que también pues va a mantener la ruta femenina tras la señal del gen inicial de CSD. Y sería todo. Ahí está la bibliografía y gracias por su atención.